Buenas tardes, los saluda su amigo Jesús en nuestro programa Verdades Bíblicas. Estamos aquí con el pastor y hermano de nuestro buen amigo Rafa y con un tema, pues algo que se puede relatar mexicano, el machismo. Dios les bendiga a todos. ¿Verdad? Buenas tardes a los amigos, a los hermanos en la fe. Pues es un tema, Jesús, tú acabas de decir propiamente mexicano, pero el machismo se ve En todo el mundo. En todo el mundo. Pero muy inculcado en México. Sí, muy. Con su gorro, su gabán, su machete. Sí, y claro que es un tema serio, delicado, profundo, bíblico, Jesús. Porque tiene que ver con la soberbia, tiene que ver con la opresión, tiene que ver con no la sujeción de el matrimonio cuando Dios pone al hombre como cabeza del hogar, ¿no? Y que la mujer es la ayuda idónea, sino que aquí estamos hablando del hombre en toda la extensión de la palabra, digamos machista, es decir, en el sentido de que tiene la facultad o él se siente con la facultad de mandar, de gobernar, ¿sí me explico? A través de su propio yo. No es en base a valores, no es en base a sentimientos, a principios bíblicos o principios morales, no, sino es en base a su propio yo, a su machista, es decir, a su gobierno, pues, hombre. Una de las cosas, Rafa, que yo he platicado así con gente, se siente como si fueras dueña de la mujer y de los hijos. Muchas veces los tienen sumisados, como si tuvieran los papeles y es de su propiedad. Es una, ¿cómo te dijera? Machismo. El machismo es uno de sus recursos es eso, sentirse dueño de la persona. Y que tiene toda la autoridad para hacer aquello, etcétera. Este es un problema, Jesús, que vemos, bueno, si nos metemos, hermanos, que Dios los bendiga a todos, nos metemos a las escrituras, Jesús, podemos ver nosotros, así antes de meternos al texto bíblico, nosotros textualmente podemos ver que, ¿dónde nace esto? Pues desde el inicio de la historia, ¿no? Donde desobedece Adán y Eva, entró ¿qué? El pecado. Entonces, el machismo es una consecuencia del pecado, es una consecuencia de la soberbia del diablo. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hizo el diablo? Luzbel, ¿qué hizo? Rebelarse. ¿Contra Dios? En contra de Dios, ¿verdad? Entonces, y junto con la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? También ellos no se sujetaron a la autoridad de Dios y se rebelaron. Bueno, el machismo para mí es como también parte de esa misma estrategia del diablo de tener poderío, de tener de querer gobernar, vamos, ¿no? Pues es un demonio. Sí. Es un demonio que te atrapa y te sientes. Sí. Y tú tienes la razón, la tengas o no la tengas. Es correcto. No me digas nada, aquí mi gorro, nada más entra y yo mando. Entonces fíjate que mira, dándole otro refuerzo, pues ya lo dijimos, pero si digamos, el machismo tiene todo eso, ¿no? Soberbia, tenía prepotencia, exactamente, sí. Y cuando el matrimonio está bien establecido por Dios, Jesús, el esposo tiene el respeto sobre la mujer y hay diálogo entre los dos y están las normas de Dios que bendicen los matrimonios, ¿no? Aquí es donde el esposo es la cabeza del hogar, pero sin prepotencia, sin ninguna autoridad de machista que lo haga gobernar su hogar. Y la mujer de la misma manera es ayuda idónea, ¿verdad? Que está sujeta a los lineamientos y mandamientos de Dios, igual que el esposo, para que el matrimonio prospere. Ahora sí nos podemos ir al libro de Levítico, donde pues Dios establece una norma para todo ser humano, para que pueda ir bien, les pueda ir bien al ser humano. Es decir, después de la caída de Adán y Eva, pues Dios lo que quiere, Jesús, es que se reintegren los nuevos matrimonios, la nueva relación entre esposo y esposa y lleven una buena relación, ¿no? Pero tomando en cuenta ¿a quién? A Dios. A Dios en primer lugar. Sí, porque si no se hace esto así,
vamos a caer en ese mismo vicio, en ese mismo proceso de soberbia y de destrucción para las sociedades y para las familias. Entonces nosotros vemos el capítulo 26 de Levítico, a ver, dale lectura, voz fuerte. Sí, nos dice así, dice, no se hagan ídolos, ni levanten imágenes, ni piedras sagradas. No coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Yo soy el Señor, su Dios. Observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si se conducen según mis estatutos, obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y a la tierra y a los árboles del campo darán sus frutos. Fíjate hasta allí, Jesús. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Porque aquí dice el Señor, dice, si ustedes obedecen mi palabra, ¿no? Textualmente dice, si ustedes obedecen mi palabra, yo a ustedes los voy a bendecir, les voy a dar lo que ustedes necesitan. Porque como vemos nosotros el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas y todas vendrán y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiere decir que Dios va a bendecir la obediencia. Pero fíjate, voy a leer yo ahora el versículo número 14 que dice así, pero si no me oís ni hacéis todos estos mis mandamientos, y si desdeñáis mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutados todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y que atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestro enemigo la comerá. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oís, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Sí me explico, Jesús? Sí, ¿cómo no? Entonces, mire, textualmente nos está diciendo Dios en esta otra parte de Levítico, en otro capítulo, dice, yo pondré mi bendición y la maldición. La bendición si ustedes obedecen mi palabra y la siguen al pie de la letra, Jesús. Y yo les pongo delante de ustedes también la maldición. Si ustedes no obedecen mi palabra y se van tras dioses ajenos que ni siquiera ustedes conocen. Entonces, Dios establece la norma, Jesús, la ley, ¿para qué? Para que sea respetada y seguida, ¿no? Así entonces, vemos que este punto de este problema, este espíritu malo, este demonio, como dices tú, del machismo, es muy cierto, pero lo triste, Jesús, es que la gente lo toma como tal, pero no busca cómo sanarse, no busca cómo sacarlo de su vida, no busca cómo remediar, no busca cómo solucionar ese problema. ¿Sí me explico? Dicen, bueno, México es machista, pero no buscan la solución. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, mientras la gente, Jesús, no busque seriamente a través del arrepentimiento las cosas de Dios, a la gente le va a ir mal, Jesús. Pues sí. Me explico, porque sí, no. una cosa es el machismo, es un espíritu malo, pero también otro espíritu es la soberbia, otro espíritu es la arrogancia. Me explico. Entonces, todo esto perjudica la integridad familiar y la integridad personal del ser humano. Y mientras el ser humano no sea maduro, mientras el ser humano no entienda estas cosas, no vamos a poder salir adelante. Es decir, la gente no va a poder realizarse ni llegar a ser feliz. ¿Por qué? Por ignorantes esos,
por no buscar la palabra de Dios. Porque si buscara la gente las cosas de Dios, Jesús, otra cosa como acabamos de leer, si buscáramos primero el reino de Dios, buscáramos su justicia, nos iría mejor. Tendríamos problemas, pero no de la misma manera como lo estamos viendo ahorita, donde por culpa de la desobediencia a Jesús, por culpa del pecado, a la gente, ¿qué crees que le llame más la atención? ¿La obediencia a Dios o el pecado? Pues lo ¿Qué que le vemos llamará? ahorita pues es el placer del cuerpo, que es Sí, el pecado. porque no es de Dios. O sea, La las gente, cosas Jesús, buenas. la gente tristemente busca más el pecado, lo Sí, prohibido. es el placer Sí, de la carne. buscan más lo prohibido, Jesús, Todo que lo que buscar las cosas de Dios. Ven Muy nomás, cierto, qué muy tremendo, cierto. qué triste, qué vergüenza. A mí me da coraje. Bueno, yo le doy honra y gloria a Dios por conocer su santa palabra, Amén, pero hay amén. mucha gente, un 90%, Jesús, que no lo ve así. Sí. Si nosotros, mira, vamos a ver ahorita Génesis capítulo 6, verso 5, Jesús, léelo por favor. Génesis, Okay. ahí vamos a ver una gran respuesta para nosotros, porque aquí está la clave. Génesis capítulo 6, versículo 5. 6, 5. Sí, que es la página 3. Nos dice así. Tú tienes otra vez. 6, 5. Sí, ¿qué dice voz fuerte? Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendrían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Hasta allí, ¿cómo ves? Qué triste, ¿no? Pues O sea, es algo triste. Es algo que duele, Jesús. Es algo que duele, que pesa, porque mira, nosotros como padres, pues pretendemos pues que nuestros hijos caminen de una manera correcta, ¿no? Bendecimos a nuestros hijos y deseamos que ellos se encaminen por el camino correcto, ¿no? De bendición y no de maldición. Pero fíjate lo que dice textualmente la palabra, dice, al ver Dios que la maldad de los hombres era mucha y que todo pensamiento, ¿verdad?, de ellos era de continuo solamente el mal, se arrepintió de haber hecho al hombre a su imagen y semejanza. Jesús, qué terrible. No, pues triste. Que el hombre no analiza ni se pone a pensar, y estamos de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y aquí lo vemos reflejado en el cambio climático. Se ve reflejado en la sobrepoblación, se ve reflejado, Jesús, en las enfermedades que van en aumento, ¿no? Sí. Allí estamos viendo el reflejo de cómo el hombre, queridos amigos, hermanos en la fe, se está autodestruyendo. Así es. Que no necesita la intervención de Dios para destruir este planeta. El hombre solito se puede exterminar solo, Jesús. Así es. Por su soberbia, ¿verdad? Por su insensatez, por su falta de sabiduría, por su arrogancia. Sí, yo quiero el poder. Sí. Entonces, claramente que para ir aterrizando, sabemos pues, Jesús, que el diablo está atrás de todo esto. Amén, así es. ¿Verdad? Entonces, muy claro. Entonces, queridos amigos, en el nombre de Cristo Jesús, si hermanos en la fe, sobre todo hacia los hombres, ¿verdad? Porque el espíritu malo es el machismo. El espíritu en la mujer es el espíritu de Jezabel, Jesús. En ella se impera el espíritu de Jezabel cuando la mujer quiere gobernar. Cuando esto entra, entonces quiere decir que la mujer trae un espíritu femenino de Jezabel, porque esta era la que quería gobernar sobre el hombre. Es una maldición. Entonces, hermanos en la fe, queridos varones, yo los pienso o los queremos llevar, Jesús, a que mediten y que pidan consejería a Dios, que pidan perdón si se sienten con ese sentimiento, ese espíritu malo de machismo, lo dejen atrás, sanen su condición como cristianos, Jesús, sus familias, y puedan tener hogares bendecidos por Dios, Jesús. Pero sobre todo te digo, tenemos que buscar de Dios, buscar su palabra, arrepentirse de todos los pecados, echar fuera ese espíritu de machismo para que pueda ser de bendición en las casas
y las casas puedan ser bendecidas por Dios. Amén. Esa es una cosa bien importante. Entonces, Así es. pues Jesús, ahí está el consejo para todos nuestros hermanos, a que busquemos de Dios, a que entreguemos nuestra vida y a que saquemos de nuestras vidas, de las familias, esos espíritus de machismos que no son sanos. Amén. Así es. Pues queridos hermanos, Jesús, que Dios Pues, te que Dios bendiga. nos bendiga. Nos veremos en la próxima con otro tema interesante y les pedimos a todo el público por ahí que nos manden sus sugerencias y que compartan, porque estos temas están fuertes. Compartan, porque ya estamos sobre tiempos terribles, tiempos finales, y tenemos que llevar estos consejos a la gente para que no se pierda, Jesús. Así es, hermano. La cosa está terrible. Que Pues Dios les bendiga a bendiciones, todos. bendiciones, gracias a Dios en primer lugar, y hermano, un placer. Amén, Un igual, placer igual. a todos. Ojalá que Igual. este machismo, que hacer conciencia, A echarlo a la a basura. echarlo a la basura, dejarlo. Sacarlo de ¿Qué nuestra le cuesta? vida. ¿Qué le cuesta a uno doblegarse? Sobre todo Y obedecer ser a Dios. justos, y obedecer a Sí, Dios. que es obedecer sobre a todo. Dios, que es lo más Pero mi importante. soberbia no me deja. No. Fuera, Hay que quitar no, todo amén. esto. Que hermano. Dios nos ayude a todos, hermanos, porque solos no podemos. No. Todo es con la bendición de nuestro Señor Así Jesucristo es. y nuestro Padre Celestial Jehová. Amén. Bendiciones amén. para todos. Buenas tardes. Buenas tardes.